Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Bienvenidos, bien llegados y mejor quedados a las historias del viejo C. Arriba, arriba los corazones. Amables amigos, este podcast está hecho porque están ustedes interesados en las experiencias de las personas que ya cursamos más allá de los 70, más allá de los 75, ya cuando vamos pegándole prácticamente a los 100 años que dura un mal, pero no hay enfermo que lo resista, a excepción de algunos como este servidor, ¿verdad? Y sin embargo, gentiles amigos, las experiencias, las historias que la gente mayor tiene para compartir con todos ustedes es lo que hace la diferencia. Y esta diferencia, amables amigos, aunque no puede ser un punto referencial para las condiciones precisamente de la sociedad actual, sino más bien para la conducta individual, que no es tanto para la sociedad, sino para la conducta individual, y que ésta tenga una repercusión positiva en todo lo que concierne pues al mejoramiento social, al mejoramiento económico, al mejoramiento de nuestra ciudadanía particularmente, no nada más en el aspecto político, sino también algunas lecciones que pueden tomarse como si se leyera en un libro viejo particularmente. De un tiempo a esta fecha, hemos intentado abordar algunos de los conflictos torales o más bien viscerales que se han convertido en tema a veces un tanto cuanto agresivo, tanto de las corporaciones religiosas por un lado, como de las corporaciones un tanto cuanto progresistas, aquellos que impulsan una agenda que debiera cumplirse a partir del 2030 y que de manera particularmente opuesta señalan unos un cambio dramático que está encontrando matices de destrucción, porque se señalan que no es una época de cambios, se trata de un cambio de época particularmente. Y por la otra parte, cuando se trata de la Agenda 2030, donde se incluyen, además de otras cosas, además del cuidado ambiental y de la huella de carbono y detalles como estos, se incluye una ideología de género. Y esta ideología de género pretende, en última instancia, que no exista ninguna diferencia en cuanto al comportamiento individual de las personas respecto del rol que cada género biológico tiene manifiestamente en el cuerpo de las personas. Hay en todo ello puntos de vista encontrados, pero también existen puntos de vista en común, y de esto queremos platicar particularmente el día de hoy. Pero antes, permítanme disfrutar con ustedes de un delicioso trago de café. A propósito de café, hay una anécdota que quiero comentarles. Ocurre que en alguna ocasión a un seglar árabe, que es muy raro encontrar a un seglar árabe, puesto que la inmensa mayoría de ellos son muy religiosos, muy respetuosos del Islam, por eso se llaman así, islámicos, porque eso es sinónimo de fieles. Alguna vez a este, a este árabe seglar le preguntaban que si conocía las escrituras que inclusive se consignan en el Corán como el Génesis, el origen del mundo. Y él refirió que conocía lo esencial del Génesis,
Y entonces lo invitaron a que expusiera lo que él consideraba lo esencial del Génesis, del origen de todas las cosas. Y él señaló palabras más o menos de la siguiente manera como lo narro. Él dijo, en el principio existía el caos. La oscuridad reinaba y el Espíritu de Dios eterno vagaba sobre las aguas. Él sintió inflamado su corazón de un amor inmenso, infinito, un amor divino, a cuyo impulso Dios abrió su divina boca y de ella surgieron 4 palabras, es decir, 4 letras en una palabra. Pronunció simplemente café. Y al conjuro de esta palabra mágica surgió la luz, surgió el calor, llegó el color a todas las cosas, la música, la alegría, surgió el amor. Llegó entonces toda la vida. Al conjuro de café, simplemente, amados amigos, surgió todo el universo inundado de ese aroma delicioso. Esto fue lo que proclamó este hereje musulmán cuando habló del génesis de todas las cosas. Pero, independientemente de ideologías, yo comparto humildemente su opinión, con el permiso de ustedes. Y entrando en el tema que corresponde al día de hoy, amables amigos, quiero decirles que la ideología de género está yendo más allá de lo que sería prudente para tener una sana convivencia y no por la confrontación intergeneracional que es evidente entre los viejos y los jóvenes. No se trata de desterrar una gerontocracia masculina o patriarcal en función de un régimen matriarcal como se presume que estuviera ocurriendo según los actuales acontecimientos. El justo medio sería la plena participación en el ambiente político de todas las entidades, de todos los ciudadanos, independientemente de su género, de su orientación sexual y de sus intereses. Hay que considerar, amables amigos, que en una sociedad el poder está en 3 dimensiones. El primero, el que señala qué hacer. El segundo, el que señala qué puedes comprar. Y el tercero, hasta dónde puedes aprender. De donde se deriva necesariamente el poder político, el poder económico y la ciencia, el conocimiento, la educación. Nosotros, como una sociedad
particularmente, digamos que sin ánimo de ser peyorativos, pero sí con pleno conocimiento de nuestra idiosincrasia, en una sociedad tercermundista como a la que pertenecemos, que vamos a la saga en muchos sentidos, tristemente, salvo excepciones muy individuales, vamos a la saga tanto en el aspecto político, en el aspecto económico y particularmente en el aspecto cultural, en el aspecto de la educación y de la ciencia. Debiéramos tener un modelo constructivista, un modelo de coparticipación activa, un modelo que no sojuzgue ni a las minorías ni a los diferentes. Por eso, incluyendo a todos y a todas, sin excepción, podemos hacer de esta sociedad patriarcal particularmente una sociedad inclusiva, pero no para sustituir un régimen patriarcal masculino por un régimen matriarcal femenino. Es decir, simplemente cambiar de sexo al poderoso. Pero la estructura para ejercer ese poder sigue intacta, como lo ha demostrado la historia a lo largo de todo este tiempo, desde hace 50,000 años, amables amigos. Los registros fósiles señalan que en el principio de la humanidad había un régimen matriarcal, pero definido por la propia naturaleza y la divinidad que se intuía en el género femenino como generador de vida, como la cuidadora del fuego, como que era la que daba origen al concepto de la familia y de la descendencia. Por ello, con estos atributos de divinidad, la mujer tenía el poder inclusive de la ubicuidad, porque a ella se le responsabilizaba de un contacto espiritual que podía señalar en cierto sentido dónde estaba la casa, dónde podríamos encontrar agua. Las comunidades nómadas respetaron y respetaban la figura femenina en ese condicionamiento. Al surgir el sedentarismo como fruto de la agricultura y la domesticación de las presas de caza inicialmente, se desarrolló el concepto de la propiedad privada y entonces pasó a ser el patriarca, el hombre fuerte, el macho lomo plateado, aquel que por su fuerza podía tener una mayor y mejor cantidad de bienes, tanto en alimento como en terrenos, como en posesiones de animales y de mujeres. Aquel que garantizaba a través de la mujer un mayor y mejor desarrollo y, desde luego, sucesión en su descendencia. El patriarcado se convirtió necesariamente en el régimen que le dio cohesión a una comunidad determinada, en oposición a otras comunidades que querían aprovecharse de los bienes y de las propiedades que tenía en ese entonces una comunidad, como les digo, dada como referencia, cualquiera que ustedes quieran. De ahí surgieron los primeros
conflictos armados, las guerras entre comunidades, entre tribus y posteriormente entre naciones, como se consigna ya después históricamente. Fue cuestión de caudillos, cuestión de jueces, cuestión de reyes, cuestión, en fin, de gente de guerra. El patriarcado ha evolucionado hasta nuestros días en un concepto que a la postre se ha agotado porque es necesario que haya una coparticipación social con mayor amplitud. La toma de decisiones, tanto en el aspecto político como en el aspecto económico y particularmente en el aspecto científico, se han tomado muy verticalmente. Pues bien, ahora hay que hacerlos de manera transversal. Es necesario hacer participar a la plenitud de las masas, aquellos que tienen un interés mayoritario en cuanto a la comunidad y aquellos que tienen un interés minoritario en cuanto a cuestiones muy especializadas. Hay fórmulas para todo esto. Hay ensayos históricos que se han intentado y hay diferentes matices que pudiéramos encontrar en cada uno de los diferentes desarrollos que, normando la conducta de los individuos, pueden llevarnos a una convivialidad. Y conste que digo convivialidad, no a una tolerancia, porque la tolerancia significa que me encuentro en un nivel determinado y te tolero a ti, que te encuentras en otro nivel, y simplemente por no tener conflictos, yo respeto que tú tengas tus ideas, pero yo las mías, ¿verdad? Te tolero. No, amigos, la tolerancia concebida de tal manera también es motivo de conflictos. Tenemos el caso de Israel como nación, que siendo una nación en donde se integran diferentes razas, no todos son judíos los que viven en Israel, por ejemplo. Hay árabes, hay cristianos, hay palestinos dentro de las fronteras del propio país. Sin embargo, lo que ha pretendido ser una tolerancia en muchas ocasiones termina en conflictos. No, amigos, se trata de una convivialidad donde aprendamos a ser solidarios con intereses que, sin ánimo de destruir a los demás, podamos colaborar para seguir construyendo una sociedad humana. Muchos antropólogos señalan que los seres humanos no podemos mejorar, que seguimos siendo tan bárbaros como hace 50,000 años. Simplemente que estamos mejor informados y mayormente comunicados, pero que sí seguimos siendo unos verdaderos cavernícolas. Amables amigos, yo tengo a mi parecer muy personal que el ser humano sí es perfectible. Seguramente no alcanzaremos el grado de perfección de la divinidad, pero también para mí es una certidumbre que nuestro esfuerzo nos llevará necesariamente a una sociedad mucho más convivial, una sociedad donde nos respetemos, una sociedad donde nos colaboremos, donde nos construyamos por nuestro propio bien. Tiene que ser así si queremos conquistar el universo. Amables amigos, voy a hablar brevemente de una fórmula que está en ensayo en varias comunidades, inclusive en algunas naciones, donde la convivialidad
no es la excepción, es ya una norma de existencia. En el aspecto político, que es el más visible, en el aspecto político no basta con cambiar al titular del Poder Ejecutivo, siendo varón, por una mujer, para que se dé el carácter de participación política a todas las mujeres. No basta con que en el poder legislativo exista la paridad de género. 50% varones, 50% mujeres. No basta con que el poder judicial esté plagado de mujeres intelectuales por un lado y ministros igualmente capaces por el otro. Porque igual, una mujer presidente, una juez, una diputada, un diputado, estando en esos estadios de poder, actúan exactamente igual. El patriarcado, asumido por un hombre, simplemente se convierte en patriarcado asumido por una mujer. Esto lo demuestra la historia. Ya hemos hablado de las diferentes lideresas que desde prácticamente la prehistoria y hasta nuestros días han ejercido el poder político en varias naciones y en varias comunidades. Sería ocioso volver a referirme a ellas. Mejor hablemos de la posible solución. El matriarcado asumido como una coparticipación social política ya no sería un mandato vertical, sino que sería un consenso, un mandato consensado, racional, un mandato transversal que abarcara todas las capas posibles de la sociedad. Existen en nuestro universo repúblicas presidenciales, pero también existen repúblicas parlamentarias, donde los corresponsables de un gobierno no son simplemente secretarios al servicio de un presidente o de una presidente, sino que estos son ministros, es decir, administran una cartera que corresponde a los trabajos específicos de su área de influencia, de comunicaciones, de educación, de infraestructura, de salud, de seguridad, etcétera, etcétera. Y estos ministros conforman un consejo de gobierno en el que de manera consensuada se toman decisiones. Hay varios ejemplos de estos, tanto en los países escandinavos como en algunas fórmulas de gobierno en algunos países africanos y asiáticos. Realmente sería ocioso abarcar estos ejemplos uno por uno en este espacio. Los invito a que consulten ustedes, particularmente los parlamentos europeos, que nos llevarían a un consenso de ideas, a un consenso de intereses y a tomar decisiones de coparticipación, gentiles amigos. Esto es en el aspecto político. En el aspecto económico, hay que señalar que la economía es despiadada. El régimen capitalista, por definición, es un régimen SA. SA no es sociedad anónima,
es sin alma. No tiene sentimientos el régimen capitalista. Por lo que a los empresarios, a los emprendedores, aquellos que generan bienes de consumo, aquellos que fabrican bienes de capital como máquinas, herramientas, como patrimonios que son utilizados en la manufactura de productos que finalmente llegan al consumidor al mejor precio posible por la competencia. El mercado en sí mismo es una entidad que se encuentra actualmente en manos de unos cuantos empresarios muy poderosos a nivel internacional. Tanto es así que de las 7 empresas conocidas como las 7 magníficas en Norteamérica, la mayor parte de ellas son empresas tecnológicas y que sus bienes de capital, su capital, no nada más operativo, sino el capital con el que cuentan, el capital financiero, es mucho más alto que muchas de las reservas de los países europeos o de los países latinoamericanos. La riqueza debe estar en manos de la sociedad, pero no como lo señala el régimen comunista, amables amigos, sino que el capital, el dinero, la riqueza debe estar en manos de la sociedad, correspondiendo al trabajo, correspondiendo a la plusvalía de esfuerzo, correspondiendo a un estudio, primero, de necesidades por superar y correspondiendo a esas necesidades por superar, el impulso necesario para dotar de recursos a quienes realmente lo necesitan. Hay aspectos tan importantes como la ecología, como la energía, como la alimentación, como la infraestructura. Todos estos aspectos, por citar nada más algunos, marcan un índice de necesidades en perspectivas a muy corto plazo. Y si la solución está en el manejo financiero de los recursos mundiales, estos recursos deben estar disponibles de manera prioritaria para favorecer las soluciones de las necesidades que socialmente son más determinantes. Y en el aspecto cultural, en el aspecto científico, que es también un área muy fuerte en el poder mundial, en el poder social, el alcance que tiene la aplicación de la tecnología, el alcance que tiene de dominio la ciencia por sí misma y el conocimiento, también al igual que el capital y el dinero y la riqueza misma, debe estar también al alcance de quienes tienen el interés de tener un estadio de mayor y mejor conocimiento. Con esto no quiero decir que todos sin excepción, vayamos a una facultad a obtener no nada más una licenciatura, sino un doctorado, una maestría. Eso no soluciona las cosas, amigos. Para obtener una licenciatura, un doctorado, una maestría y los siguientes
posgrados que ustedes quieran, se requiere un esfuerzo individual. ¿Y cómo se desarrolla el hambre, la necesidad de adquirir conocimientos? Pues simple y llanamente con promoverlos desde la esfera del poder ejecutivo, desde la esfera del poder legislativo, promulgando leyes que faciliten el acceso de la infancia, de las juventudes en etapa de formación, a estadios educativos que sean simple y llanamente veritos, verdaderos, que sean asequibles, no que nos envían libros de texto donde se dice que Benito Juárez nació el 18 de marzo, hombre, caramba, y que se justifique diciendo que estos tales libros de texto significan áreas de oportunidad para investigar. Amables amigos, esas son fórmulas de engaño, hombre. Nosotros como ciudadanos debemos luchar porque nuestros gobiernos aquí en México, en Latinoamérica, en el mundo en general, se correspondan realmente a nuestros intereses de sociedad y no nada más a los intereses de un partido o de una orientación ideológica. La equidad de género, la participación de las minorías en las decisiones de gobierno. Todo ello, amables amigos, sería una coparticipación social donde las mujeres, que no el matriarcado, sino las mujeres tuvieran una mayor responsabilidad y fueran corresponsables con los hombres en la conducción social. Yo espero sus opiniones, sus puntos de vista, a las líneas de contacto que ustedes tienen a la vista en la pleca que seguramente está al calce de esta imagen. Por favor, háganme saber su opinión, háganme saber su participación y enriquezcamos este podcast que pretende tener para ustedes las historias del viejo C. Con esto quiero agradecerles hasta hoy su tolerancia e invitarlos para el próximo de esta serie. Aquí nos encontraremos la semana próxima, Dios mediante, gentiles amigos. Entre tanto, no olviden que no se puede deshojar una flor sin lastimar una estrella. No a la violencia, paz en la justicia y alegría en el amor. Vida por siempre, amigos del universo. Subsum Corda.